Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos, a la televisión canaria. Hoy nos acompaña un compañero periodista, director de un importante periódico, Canarias 7, Francisco Suárez Álamo. Muy buenos días, Francisco. Buenos días. A punto de entrar en un gran aniversario por ustedes, cuando un medio cumple 30 años, ahí hay un pozo de historia importantísima. ¿Están en eso, en el 30 aniversario casi? Sí, ¿no? en octubre el periódico cumple 30 años de su salida en papel y bueno, queremos celebrarlo de la mano de los lectores. Estamos diseñando una serie de iniciativas para poner en valor lo que ha sido 30 años de una empresa netamente canaria y con vocación regional, y que luego ha hecho de la innovación una de sus señas de identidad al pasar del periódico impreso, periódico digital, revista. Fue pionero además, sí, en España, recuerdo, de los medios pioneros en de crear los 5 edición digital. primeros de España. Aquello era una aventura en su momento, estamos hablando del año 95, nadie tenía muy claro ni qué era Internet, ni dónde iba a terminar. Sonaba muy raro lo de edición digital, claro, de un periódico que siempre fue de papel. Y bueno, ha evolucionado hasta donde ha evolucionado. Hay quien dice que ese es el presente y el futuro. Personalmente creo que el presente y el futuro es la comunicación y la información en todos los soportes, y ahí queremos estar, ¿no? ¿Tú no descartas el papel en el futuro? No, si tiras de hemeroteca te encontrarás que hace 10 años alguien dijo que dentro de 10 años desaparecía el papel sigue ahí. Yo creo que hay público para todo, pero las nuevas tecnologías te permiten aumentar mucho ese público y además llegar a todas las horas a cualquier rincón del planeta, y eso para el periodista es tremendo, eso, es la revolución. Tú llevas 20 y tantos años en el periódico, sí, desde el año 89. ¿Sí? ¿Qué te cuenta el presidente de Informaciones Canarias Sociedad Anónima, Juan Francisco García, que fue fundador de esos años que tú no estabas, pues son 30, de cuando comenzaba? El periódico fue un impacto en Canarias. Yo recuerdo incluso la publicidad promocional en televisión con Manolo Vieira, fue tremenda, ¿no? Sí, era mucho anecdotario ahí. Era un periódico que nacía en un momento donde existía, sobre todo en la provincia de Las Palmas, un monopolio de hecho informativo, y era un periódico que rompía, que costó introducirlo, pero que también se empezó a detectar pronto que había una sociedad que agradecía contar con más soportes a la hora de informarse. Y en ese sentido yo creo que el periódico todos los días tiene que hacer el ejercicio de agradecimiento a la sociedad, al conjunto de los lectores, también anunciantes, instituciones, por el apoyo recibido, ¿no? Ahora, esto, Paco, ya empezó a no ser negocio. Me refiero a la comunicación, al periodismo, a la prensa. No solo en Canarias, sino en toda España, prácticamente en Occidente, esto ya no es negocio. A fecha de hoy, si me encuentras algo que sea negocio, te lo También compro. es verdad, estamos en medio de una crisis. Yo creo que se combina... Pero es que es una contradicción. En el siglo de la sociedad de la información, sí, de mayor consumo de información, la crisis de los medios cerrando, no hay facturación. Tenemos que darle una vuelta al negocio. Nadie ha encontrado la fórmula. Uno mira Estados Unidos, uno mira el continente europeo, uno mira la península y ves que atraviesan por problemas todas las empresas. También es verdad que si te sientas con un empresario inmobiliario, con un carpintero, con un autónomo, te dice, mira, yo, ¿no?, si quieres le cuento mis problemas. Pero vuelvo a lo de antes, la oportunidad es excepcional para los comunicadores. Cuando alguien te hace la comparación ahora de esta crisis con la crisis del 29, hay que pararse un segundo y decir, en el año 29, es verdad, se estallaba la bolsa en Nueva York, y en Canarias nos enterábamos, en el mejor de los casos, 2 días después. Pero no digo en las capitales, es que en Artenara, en Fasnia, en Valverde, en Alajeró, se enteran en esto que llamamos en tiempo real, al instante. Y eso es apasionante para el comunicador. Nos falta encontrar la fórmula de rentabilizarlo. ¿Y cuál es el futuro del profesional, del periodista, que está sometido a lo que otros sectores, al paro, al despido, a los ERES? Los medios todos tienen que adelgazarse porque no tienen ingresos. Esos periodistas que se quedan en paro y que son muchísimos, de mucho talento, de edades importantes, ¿qué deberían hacer, Paco, tu experiencia? ¿Reconvertirse en qué? Hoy me decía un amigo mío, dice, pero es que no servimos para otra cosa. ¿A qué nos dedicamos? Yo reivindico la profesión más que nunca. Ahora hacen falta el periodista y el buen periodista. ¿Por qué? Porque el volumen de información es mucho, y yo creo que el receptor, el ciudadano, lo que agradece es que les seleccionen la información y se la sepan procesar. Quienes se han quedado sin empleo, lo cual es absolutamente dramático,
todos confiamos en que la economía dé un giro y aparezcan los brotes verdes que todavía los estamos esperando, pero las nuevas tecnologías dan una oportunidad con un coste prácticamente ninguno de comunicar. Y ahí yo sí reivindico que tiene que haber periodistas, porque se ha generado en torno a Internet algo que me asusta un poco. Te leí un editorial, un comentario tuyo sobre el anonimato del insultador profesional. Que te dice, no, es que Internet ya el periodista no hace falta porque cualquiera es periodista. Y se ha llegado incluso a hablar del periodismo ciudadano. Sí, mire, claro, entonces sí. con Internet, mire, vamos a la justicia ciudadana, nos ahorramos los jueces, fiscales, abogados, contamos el caso en Internet y que la gente le da la tecla si es inocente o si es culpable. Una cosa es la comunicación, todo el mundo puede comunicar, otra cosa es la información, y ahí yo reivindico que tiene que haber periodistas profesionales y cada vez mejores. Tú te formaste en la Complutense, si no me equivoco, en Madrid, trabajaste en medios nacionales, también en ABC, colaboraste con El País, tuviste un recorrido de diferentes medios de comunicación. Sin embargo, a ti te apasionó la televisión mucho y trabajaste con un profesor importante sobre el tema, el profesor Contreras. Te apasionaba mucho la televisión. Me dio clase en la Facultad de Periodismo José Miguel Contreras, que en aquel momento era profesor de comunicación audiovisual, y los alumnos lo veíamos en aquella facultad tan alejada del mundo real y decíamos, ¿este hombre qué hace aquí? Con el paso del tiempo se convirtió en consejero delegado de La Sexta. También dicen que era el amigo que jugaba al baloncesto con Zapatero. Esa leyenda urbana, le persigue. Me gusta la televisión como espectador. Intento verlo absolutamente todo. ¿Consumes mucha televisión? Consumo mucha televisión. La televisión está encendida siempre en mi despacho. Intento verlo casi todo y después selecciono y sigo viendo muy pocas cosas, sobre todo porque el tiempo no me permite prestarle atención. Y reivindico este medio frente a los que hablan de la caja tonta. Yo creo que es un medio con unas posibilidades infinitas, la capacidad casi hipnótica que tiene la televisión. Ahora también digo, no pasa nada si se apaga la televisión. ¿Incluso el reality show te apasiona? Intento verlos para después poder juzgar. Lo que no me parece de recibo es leer comentarios de, no, esto es telebasura. Primero, cierto respeto, porque detrás de cada producto, y en este caso, tú lo sabes mucho mejor, hay infinidad de personas. Mucha gente trabajando, guionistas. No solo las que se ven aquí, sino las que están al otro lado de Hay una legión y luego aparece uno que se pone delante de la cámara. Y oiga, decirle, yo no me considero como para decirle a esos compañeros, mira, es que tú trabajas haciendo basura. Claro. Ahora, sí creo que hay que formar al espectador y después que el espectador decida qué canal sintoniza o qué no sintoniza, que no pasa nada por no ver la tele un día ni una semana, no pasa absolutamente nada. Seguramente a ti como a mí, yo no sé, tú tienes 40 y pocos años, pero tú veías a Balbín o eras muy niño en la época en que empezaba la televisión. Lo veía, también eran unos tiempos en los que no había tanto, uno le daba al mando y solo había uno. Era una televisión que a muchos nos educó en el contenido, la formación. Luego estamos hablando de un abanico muy abierto, donde estoy contigo, hay muchas cosas interesantísimas, pero dime tu juicio actual. ¿Tú crees que estos a los que les preguntan qué es lo que usted ve y te dice Eduardo Punset, las redes, y luego están viendo otra cosa, o es verdad que la gente consume mucha televisión culta? Yo creo, ¿qué entendemos por culta? A mí me gusta consumir series de televisión, series de ficción, y creo que hay algunas que son muy cultas, pero es un criterio muy subjetivo. Insisto, hay que respetar a la audiencia. Y si queremos que la audiencia consuma otras cosas, analicemos cómo se ha formado esa audiencia, pero entonces vayamos a las aulas. No nos detengamos solo en qué se pone en televisión. Y ahí es donde digo, no solo para el televidente, también para el lector. A mí me gusta que el lector sea crítico, que sepa leer, que pueda leer varios medios y que incluso detecte si el medio está intentando llevarle por aquí o por allá. Que sea crítico y sepa interpretar, no solo consumir. Un consumista pasivo que lee y no cabe... No, yo reivindico el consumidor de información con criterio, incluso para que llegue a la conclusión de, pues mira, este medio no lo comparto. Me está manipulando. Sí, pero frente a eso te encuentras a veces con el lector que te dice, oiga, es que usted tiene que ser objetivo a la hora de contarme. Y sí, pero ¿y usted cuando llega al kiosco? Y afortunadamente hasta en el kiosco más pequeño del rincón más apartado de Canarias, uno se encuentra como mínimo 5 periódicos. Usted se encuentra 5 y usted va y elige uno. Y
ahí usted es Subjetivo, objetivo. subjetivo, Usted claro. es subjetivo porque compra aquel que usted intuye que se lo va a contar como usted quiere. Claro, que se acerca más a su manera de pensar. Paco, estamos con el director de Canarias 7, que es un periódico referente, sin duda, porque cumple 30 años en este ejercicio. Yo nací con ese periódico, o sea, nací como lector, cuando tenía 20 y pocos años. Me sorprendía que naciera un periódico en Canarias, porque yo venía de los periódicos antiguos que lo más que podían era morir, pero nacer un periódico era una odisea, y cuando vine a hacer aquel periódico dije, a ver si es posible. Ha durado 30 años. ¿Qué ibas a decir? No, yo creo que la lejanía y la insularidad de la que hablamos mucho, se lo dimos sobre todo a los políticos, una de sus bendiciones es que han permitido que en Canarias se hiciera buen periodismo. ¿Por qué? Porque los periódicos nacionales llegaban, en el mejor de los casos, en el primer avión de la mañana, y en el mejor de los casos llegaban a las capitales. Y no estoy hablando de la prehistoria, El otro día. Estoy hablando del otro día. Y si uno vivía en una mal llamada isla menor, entonces que no llegaba el periódico. Efectivamente. Y entonces eso hizo que en Canarias existiera buen periodismo. En el negocio televisivo es que, insisto, no hay que ir a la prehistoria. Aquí había que contar las noticias porque no había conexión por satélite, y había que contar las noticias no solo de Canarias, del resto del mundo. En ese contexto, Paco, como experto en televisión, la utilidad de un medio como este, la sociedad tiene que también saber por qué nace una televisión como la nuestra en un archipiélago. ¿Tú has analizado bien cómo en un lugar fragmentado el papel que puede cumplir una televisión como la canaria, la autonómica? Bueno, yo creo que la respuesta está cuando uno ve las audiencias, no solo en los grandes días de los grandes sucesos, De un suceso, sí. de un incendio, una inundación, donde ves que la audiencia de toda Canarias tiene claro que si quiere saber lo que pasó va a un medio en concreto, que es a este. Sino lo ves en el día a día, y yo creo que la televisión contribuye a articular Canarias. Y como pueblo, y como que sociedad. Es enriquecedor ver un informativo que te está contando no solo aquello que tienes más cerca, sino que te está contando lo que pasa en La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, el Eso es Hierro, histórico, sí, eso la no... Gaseosa. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Cierto, estamos con alguien que reflexiona sobre periodismo, y quiero preguntarle también sobre Canarias. Tú que estás todo el día escribiendo tu columna y dirigiendo un periódico importante, ¿cómo ves nuestra situación después del 20N, la situación política de España, la situación política de Canarias? ¿Por dónde van estos barcos? Bueno, yo creo que Canarias se tiene que resituar en cuanto a gobierno de Canarias, en la relación con el gobierno de la nación, porque ha cambiado el gobierno de la nación y además ha cambiado con mayoría absoluta, y al frente está un partido que no es el que gobierna en Canarias. Pero después, para equilibrar las cosas, hay que poner en la balanza que hay instituciones importantes en las que sí está el Partido Popular, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. O sea que ese juego de equilibrio es, yo creo que parte de la cultura política en Canarias, que ahora nos puede parecer más complicado, pero es que la historia reciente de la autonomía de Canarias está llena de ese juego de equilibrio. Y yo creo que la crisis económica es la que manda y es la que obliga a entenderse, pero no solo con Madrid, hasta con el ayuntamiento más pequeño. ¿Qué te dice tu olfato? ¿Va a ganar Rubalcaba o Chacón en la Secretaría General del PSOE? Yo creo que va a perder el Partido Socialista, gane quien gane, sinceramente. No me gusta hacer quinielas, sí. Hago las deportivas una vez a la semana y nunca paso de los 9 aciertos. Yo creo que el Partido Socialista está muy roto, que este proceso lo han encarado mal y se está rompiendo todavía más, y que la travesía del desierto puede dejar a Rubalcaba y a Chacón en la cuneta. Al cabo de un tiempo, sí, sea cual sea el resultado del Congreso de Sevilla, ¿repercutirá en la política canaria? Yo creo que ya está repercutiendo, lo hemos visto en el resultado de los llamados congresillos para elegir a los delegados al Congreso Federal, y ahí hemos visto cómo la dirección regional, en la figura de su secretario general, José Miguel Pérez, iba por un lado, y los militantes, también en una mezcla bastante heterogénea de familias, están caminando por otro lado defendiendo a Carme Chacón. ¿Y qué dice también tu olfato ya no de quinielístico sobre las maneras de moverse de los partidos? ¿Qué harán los nacionalistas y los socialistas después de ese congreso? ¿Se abrazarán más o empezarán a desconfiar el uno del otro? Yo creo que la desconfianza está instalada en algunos sectores. Intuyo que los nacionalistas prefieren seguir teniendo como socio al Partido Socialista, porque es el que está en condiciones de exigir mucho menos.
si optasen por cambiar de socio el Partido Popular con 21 diputados que obtuvo y habiendo ganado además las generales, está en condiciones de exigir todo, empezando por la presidencia, el Partido Socialista no lo va a hacer. E intuyo que cuanto peor esté el Partido Socialista, más cómodo se sentirá la Coalición Canaria, pero Coalición evidentemente tiene que hacer ese ejercicio de equilibrio y situarse un poco mejor en las Cortes. ¿Rajoy acertará o será más Zapatero? Yo creo que Rajoy al menos ha acertado en la conformación del gobierno. Creo que viendo los currículums hay un gobierno más competente que el anterior y que el anterior, pero el momento sigue siendo muy delicado y tiene que tomar decisiones de manera muy rápida. Empezó tomándolas muy rápidas, las ha ralentizado un poco, pero bueno, estamos todavía en el periodo de los 100 días de gracia, ¿no? ¿Será providencial para los canarios tener un ministro sentado en ese consejo, José Manuel Soria? Yo creo que siempre es positivo que haya un ministro canario, es decir, alguien que le pueda explicar al resto de ministros que nosotros estamos en el mapa donde estamos. Y no debajo de Baleares. No, y no por gusto, pero no solo que estemos aquí, es que si hay que llegar al Hierro, a La Gomera, a La Palma, normalmente hay que dar 2 saltos en avión. Eso tiene un coste. Eso tiene un coste y que haya alguien allí que plantee esa singularidad me parece que es positivo. Aprovechando el símil del avión, ¿crees que convencerán al ministro Soria, empresarios, el gobierno, el presidente del gobierno canario, de que mantenga la bonificación de las tasas aéreas? Bueno, esta semana ha habido un pronunciamiento unánime, lo cual ya es bastante en esta tierra y más en estos tiempos, donde estaban de un lado no solo el gobierno de Canarias, que hasta ahora parecía que era el único que lo planteaba, estaban los cabildos, estaban las patronales y sobre todo estaba la voz de las compañías aéreas, que han dicho que aquí no hay agravio comparativo. Yo creo que eso contribuye a facilitar el mantener las tasas, pero lo sitúo en el marco de la negociación de los presupuestos del Estado, que no olvidemos que estamos en enero y no tenemos presupuestos del Estado. Estamos en la prórroga del partido. Y no va a ser fácil hacerlo y contentar a todas las comunidades es imposible. Paco, ¿sacarías el petróleo o lo dejarías donde está tranquilamente? Al menos pincharía para saber si hay o no hay petróleo. Esto es como Hablan de 1.000 millones de barriles. Esto es como si a uno le dicen, mire, en el solar o en su finca a lo mejor hay una mina de oro, pero es que para averiguarlo hay que escarbar un poco. Como mínimo yo dejaría que se escarbase, con toda la garantía. Si se confirma que hay, entonces sí que exigiría las mayores garantías y todos los estudios que hagan falta para compatibilizar la oferta turística con la explotación petrolífera. Pero no somos el único sitio del mundo donde ambas cosas se ha conseguido compatibilizar. ¿Y qué se lleva Canarias en ese pastel? Porque teóricamente es el Estado el que se va a poder llevar la cuota final. Bien, hasta ahora solo sabemos que quien parece que se está llevando algo es Marruecos. De momento sí. Porque ha empezado a autorizar que se hagan prospecciones y los ingresos que pueda haber están siendo para ellos. Por tanto, digo, hay una expectativa de negocio y no saber qué tenemos ahí. Pero si uno habla, por ejemplo, con los empresarios portuarios, cada vez que llega una plataforma petrolífera... Tu periódico habló de 150 plataformas que vienen rumbo a Canarias. Cada vez que llegan solo a reparar, eso mueve un empleo de una altísima cualificación que deja muchos ingresos, no solo en la autoridad portuaria de turno, sino en los señores que están allí y en empleos, pues alguien tiene que soldar. ¿Por qué vamos a renunciar a esa posibilidad de empleo? Estamos hablando del día hoy en el que se habla del paro, las cifras del paro. Tuve sentada ahí a la consejera de Empleo, a Margarita Ramos, que me habló de que las cifras son catastróficas, que estamos en un estado de emergencia social, que en fin, que habrá que tener mucha paciencia, pero pedirle a Madrid también que atienda el caso canario. ¿Cómo ves el tema de la explosión de paro en Canarias a estas fechas? Lo veo mal porque hasta ahora han sido las empresas privadas las que han hecho el ejercicio de saneamiento con un modelo laboral que era bastante rígido y que lo que incentivaba era despedir en lugar de contratar. Por tanto, creo que la reforma laboral es una de las grandes asignaturas pendientes y cuanto antes se Oye, resuelva, el ministro, algo saldrá hoy. Ojalá sí. Hoy al menos se aclare por dónde. Pero ha empezado el año con el sector público haciendo el mismo ejercicio que llevan 3 años haciendo las empresas privadas. Y creo que eso a corto y medio plazo es inevitable.
Afortunadamente todavía vivimos en un estado del bienestar que atiende a los desempleados. Y después, aunque esto hay que hacerlo en voz baja, afortunadamente hay algo que sigue funcionando, que es la economía sumergida, porque si no, con esas tasas de paro tendríamos problemas estallidos sociales. La mejor noticia que ha dado tu periódico es decir 12 millones de turistas, récord histórico, año 2011, Canarias. Hombre, en un año de noticias tan negativas, probablemente esa es de las mejores. Es lógico que todos digamos, esto está muy mal, pero es que si en lugar de 12 hubiesen sido 9 millones de turistas, estaríamos todavía mucho peor. Yo creo que probablemente la única noticia en el ámbito económico positiva del año pasado ha sido así. Tú fuiste jefe de economía en el periódico antes de ser director, en una de las secciones que dirigía, y vives el mundo económico como está marchando. ¿Tú de verdad te crees que vamos a estar en recesión 2 años? ¿O tú, Paco, crees que nos están un poco dando noticias, nunca mejor dicho, en un signo o en otro, que tienen una periodicidad mínima de 2-3 meses, luego cambian? Hay una que vuelve hacia atrás o va hacia adelante. El mundo globalizado, es verdad que la perspectiva del tiempo la perdemos y que los sobresaltos y esto hoy es blanco y mañana es de otro color, pero no solo mañana, en cuestión de horas. Pero sí digo, mira, ojalá la recesión sea de 2 años, porque en Japón llevan 10. Efectivamente. Te quiero preguntar por los hitos periodísticos de tu periódico. En el tiempo que tú lo llevas dirigiendo, ¿qué es lo que te viene a la memoria cuando se te pregunta qué grandes cuestiones, noticias, asuntos tocaron que recuerdas que fueron importantes? Bueno, en 23 años que va a ser... Recientemente el caso Iván, ustedes lo han seguido mucho. Casa, el año pasado yo creo, si tuviese que quedarme con una noticia en clave canaria, me quedaría con el volcán. El volcán del Hierro. El volcán del Hierro. Notición. Y después sí hay noticias de mucho impacto social, como el caso Iván, que te llevan a una reflexión de en qué sociedad vivimos y qué tenemos que hacer entre todos para mejorarla. O desde el punto de vista mediático, el llamado caso Aitana. Caso Aitana. Vivimos en un mundo donde antes el periodista tenía al menos 24 horas para pensar lo que iba a contar en el periódico del día siguiente. Ahora ya no hay ni 24 horas porque en Internet lo que manda es la inmediatez. Y entonces el margen de error antes era mucho. Con poco tiempo para pensar es infinitamente mayor. Estamos hablando de las grandes cuestiones, noticias, años borrascosos. La economía ha marcado sin duda la actualidad durante los 4 últimos años. Todos los días nos desayunamos con noticias económicas, malas la mayoría, alguna buena como la del turismo. El año pasado vivimos el anuncio, esperemos que se consolide, del fin de ETA. El fin de ETA fue una notición también. Sí. Que además fue el mismo día de la muerte de Gaddafi. Y yo creo que el reto en esos días de periódicos como el nuestro, que es un periódico de ámbito canario, hay que hacer el esfuerzo de situar al lector en Canarias el impacto que esto tiene, y lo tiene aunque ocurra en un sitio muy lejano. Por tanto, este sigue siendo un ejercicio apasionante, sobre todo porque la capacidad de sorpresa es mayúscula. Me quedo con una idea de un lector de ustedes que en una entrevista online tuya en Canarias 7 te sugirió que crearas el pleitómetro. Una especie de gráfico que fuera poniendo a aquellos canarios que fomentan más el pleito para que los supiéramos conociendo. Y tú dijiste incluso, la idea no es mala, habrá que planteársela. No, a mí personalmente no me gustan los pleitos. Si algo hay fácil en un medio de comunicación es provocar un pleito, y creo que esta tierra ha perdido demasiado tiempo en pleitos estériles. Afortunadamente las nuevas generaciones viajan más y se dan cuenta que tinerfeños y gran canarios, al final, es que somos, si no idénticos, somos muy similares. Nos diferenciamos, afortunadamente, porque solo da un poco de salsa a la vida cuando llega, como ahora, el carnaval, o cuando nos veíamos en los partidos de fútbol. A ver si en la próxima temporada nos vemos. Ahora en carnavales tenemos una oportunidad para ello. Paco, volvemos a la clave política. Está siguiendo de cerca cómo van los avatares, hemos hablado antes del PSOE, Coalición Canaria, se enfrenta a un congreso. ¿Qué crees que está pasando ahí? ¿Qué va a pasar? Coalición Canaria nos sorprendió en la noche electoral con aquella frase de Ana Oramas de que había que refundarse. Hombre, también este tiempo acelerado hace que perdamos, como decía, la perspectiva. Es que en mayo sacaron 21 diputados.
y en mayo había crisis, y la crisis pasaba factura a los que gobernaban. Es que no le pasó factura a Coalición Canaria, o sea, que el resultado de las generales fue malo. Pero ¿y el de mayo? Coalición Canaria, por ejemplo, sigue teniendo una implantación insular muy similar y una implantación local que ya la quisiera, por ejemplo, el Partido Popular, que tiene básicamente una implantación capitalina. Entonces creo que ha podido tocar suelo, pero la distancia entre el suelo y el techo no es tan inmensa como parece. Y después tiene que resolver definitivamente si de verdad va por la unidad del nacionalismo con Nueva Canaria o si van a seguir siendo dos partidos en un entente cordial. Creo que el escenario obliga a que esa unidad se consolide. Un hombre de ingenio como tú, nacido en Ingenio, ¿qué horizonte le ve a la política canaria? Después de todos los avatares que ha vivido durante 30 y tantos años de enfrentamientos, crispaciones, reconciliaciones como la de socialistas y nacionalistas, con gobiernos en donde el PP ha estado, ahora está en Madrid muy fuerte, en Canarias no, las islas con dos colores políticos, PP en Gran Canaria, los otros en Tenerife. Un hombre de ingenio como tú, ¿le ve a eso salida? ¿Le ve horizonte? Bueno, yo creo que el ser de ingenio, cosa que llevo a gala, sobre todo te da la perspectiva de pueblo. Y la gente de pueblo tiene muy claro que hay que resolver no las grandes cuestiones, las pequeñas. Yo creo que la política atraviesa por el momento en el que tiene que acordarse más del ciudadano y un poquito menos de las grandes infraestructuras, que mire que ese tiempo ya pasó, que los aeropuertos que tenemos están bien, hay que mejorarlos, algunos puede que haya que ampliar, las carreteras sí, terminaremos algunas, pero ese tiempo ya pasó. No solo porque no haya dinero, sino porque tampoco podemos seguir llenando de asfalto esto. Ahora hay que acordarse más de los ciudadanos, de la gente a la que se le creó unas expectativas con la ley de dependencia, que todo el mundo pensó que tenía derecho, y después el propio gobierno del Estado se dio cuenta de que no había dinero para sostenerlo. Y hay gente que tiene dificultad para llegar a final de mes, y que cuando se sienta y se pone a ver el ministro, el presidente del gobierno, los 7 presidentes de Cabildo, 88 alcaldes, cada uno hablando un idioma diferente, dice, pero ¿y estos no se dan cuenta del problema que yo tengo para llegar a final de mes? Yo creo que ese es el gran reto. Tema, ¿no? Ese es el gran tema, que la gente que nos está viendo te está escuchando, y es verdad, a veces políticos y periodistas nos vamos por los cerros de Úbeda, y el problema es más sencillo, más concreto y más pequeño, y tan grave, ¿no? Sí, incluso los periodistas que a veces nos arrogamos no, yo estoy centrado en el interés general, pero mira, el interés general es el interés, el de este ciudadano, el que vive en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz, pero también el que vive en un municipio mediano, como puede ser el caso de Ingenio, pero también el que vive en Tizcamanita, en Fuerteventura, claro. El que vive en núcleos muy pequeños y el que tiene una renta muy alta, y hay que intentar atenderlos a todos y no instalarse, insisto, solo en mi responsabilidad es ver cuáles son las grandes infraestructuras, ¿no? Y los ciudadanos. Ya eso pasó, el ciudadano tiene ahora más importancia. Tú tienes un hijo de 15, ¿no? De 15 años. ¿Y a ese hijo qué le recomiendas? ¿Que se forme? Por supuesto, pero que piense en dedicar su vida a vivir en su tierra, o que siga el camino de esos 100.000 jóvenes talentos que están regados por el mundo, pues en fin, altamente cualificados, 37.000 se fueron los 4 últimos años. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué le dices a tu hijo? Con 15 años yo creo que empieza ya en la edad en la que escucha poco las recomendaciones, pero alguien que tiene más edad que la mía me decía, mira, si le gusta algo en concreto, en el caso de mi hijo le apasiona la historia, que cumpla en la medida de las posibilidades, que cumpla sus deseos. A pesar de tener unos padres periodistas, sí, pero bueno, los dos somos periodistas, nos ha visto siempre leyendo periódicos y lee periódicos, cosa que yo creo que es una bendición, pero aquellos tiempos de estudie usted esta carrera porque esta tiene mucha salida, eso ya pasó. ¿Pero en su tierra o fuera? ¿Que se pueda ir y volar, o que piense en un horizonte insular? Yo creo que es bueno estar una temporada fuera, si se puede, porque como mejor se conoce de Canarias y como más se valora es cuando se la mira un tiempo desde la distancia. Por eso digo que estas peleas a veces de los pleitos le gustan a los que no han salido de su isla. A los que no han viajado, ¿no? A los que no han viajado. El pleito segura viajando, me decían a mí, yo creo que es verdad. Dime una cosa, Paco,
porque son cosas que tienen que ver con el día a día y con el sentido común también. Empezamos hablando de la televisión, pero tú has dicho muchas veces que malo, y que tienes la impresión de que la gente está leyendo poco, malo las nuevas generaciones que no leen. No leen. Que no están leyendo. No leen. Hay quien te dice, no, pero tienen internet, y en internet básicamente miran. Que lean es otra cosa, porque internet es un mundo muy audiovisual, e incluso cuando invito a todo el mundo que mire en los periódicos, no solo los locales, sino en los nacionales extranjeros, las noticias más leídas. No hace mucho, en plena crisis económica, en un periódico como El País, en su edición digital, la noticia más leída ese día, y la bolsa se estaba estrellando ese día, era el que Shakira había cambiado el corte de pelo. Dice, bueno, si esto es en El País, sí me preocupa, lo conecto con lo que decía antes, que no se lee y se ha perdido la capacidad crítica de analizar lo que se lee. Yo reivindico al lector que te llama y te dice, oiga, es que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi periódico, porque además el lector patrimonializa el periódico, él paga. Su periódico, sí. Él paga y dice, este es mi periódico. Y ahí se establece un debate. Siempre que me dicen, oye, que llama un lector, intento ponerme, porque siempre surge un debate enriquecedor. Y me preocupa que las nuevas generaciones no leen. Tu periódico, Canarias 7, cuando lo lee la gente y tú estás reivindicando hoy aquí en la televisión canaria un lector crítico, ¿qué crees que ustedes están haciendo para educar a ese lector? ¿Qué estilo tiene Canarias 7? ¿De qué manera cuentan ustedes las cosas? ¿Cuál es el sello de identidad de ustedes como periodistas? Intentamos hacer un periodismo muy directo. Y en los temas más complejos siempre intentamos una labor muy pedagógica, pensando que lo tiene que entender absolutamente todo el mundo, desde el que es consejero de Economía y Hacienda al tendero del barrio más pequeño, del municipio más pequeño. Pero también digo, esto es como la carta a los reyes, la escribes, por la mañana te ilusionas, después a media tarde ya estás un poco cansado y al día siguiente dices, lo que salió no se parecía mucho a lo que yo había escrito, pero bueno. Pues Paco, hasta siempre. Es un lujo tenerte. Gracias también por habernos acompañado en este día en el que estamos contando cosas y hemos contado, la noticia es que ustedes son noticias, 30 años cumple un periódico, Canarias 7. Gracias y un abrazo y hasta siempre. Muchas gracias. Y ustedes también, sigan en compañía de la Televisión Canaria.